Porque a veces se nos juntaron varias visitas. ¿De dónde nos visitan? De la Universidad Autónoma de Aguascalientes. De Aguascalientes, de Agricultura. Agronomía. Hay varios compañeros de ustedes han venido aquí a hacer estancia. Muy buenos estudiantes, por cierto. Bueno, les doy la bienvenida a la colección de insectos entomófagos. Les voy a iniciar dando la charla, presentándoles las personas que trabajamos aquí. De izquierda a derecha comenzamos con el doctor José Manuel. Él trabaja con una familia de coleópteros que son los coccinélidos, las mariquitas. Después, pues su servidora, Marisa Sarmiento. Yo trabajo con el grupo Neuróptera, donde se encuentra la familia Crisópide y Hemerópide, que son los que me supongo que han escuchado un poquito más de estas dos familias. Y también trabajo con la familia Sylphidae, que son las moscas de las flores, que son también buenos depredadores. Después sigue la coordinadora del área, es la doctora Beatriz Rodríguez. Ella trabaja con himenópteros parasitoides. Su grupo de especialización es la familia Encyrtidae. Y después sigue Mónica, ella es nuestra técnico y que nos ayuda en las diferentes actividades que tenemos aquí. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bueno, pues hacemos taxonomía clásica, ya que es importante al momento de empezar a trabajar con alguna plaga o ver sus enemigos naturales. Estas instalaciones, junto con la colección de hongos y el laboratorio de biología molecular, han sido las últimas instalaciones que se hicieron aquí dentro del centro, ya que no sé si conozcan, hay una colección de plagas en el Estado de México, también del gobierno, y esta colección pues ya más o menos llega a los 100 años, entonces es una colección casi completa de todas las plagas que hay en el país. Pero pues ya estos últimos años pues se han dado cuenta que pues el utilizar muchos agroquímicos está trayendo consecuencias adversas a la salud, tanto de los que lo aplican, que son los campesinos, como los consumidores. De ahí que el gobierno dijo, bueno, ok, tenemos una colección de referencia de plagas, pero nos hace falta conocer o tener una colección de referencia de enemigos naturales. De ahí que se empezó la construcción de esta colección. Si se dan cuenta, en el 2012 inició la construcción de la colección. Llevamos muy pocos años ya laborando aquí. Y a partir del 2013 iniciamos a trabajar en los diferentes agroecosistemas del país y pues también nos hemos apoyado con otras instituciones como los comités de sanidad vegetal del país. Y bueno, pues aproximadamente tenemos en la actualidad 95,000 ejemplares resguardados en la colección, determinados a diferentes niveles taxonómicos. ¿Cuáles son los objetivos de la colección? Bueno, es conservar y custodiar el acervo de insectos en la CIE. No solamente es ir al campo, colectarlos, montarlos y almacenarlos. Esa no es la función de una colección científica y menos de una de referencia. Lo que necesitamos es tenerlos en las condiciones necesarias y darle un tratamiento especial a ese material. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que se conserve por muchísimos años y de ahí que las necesitamos tener en buenas condiciones. Determinar y describir los insectos de la CIE a nivel de especie con métodos morfológicos y moleculares. No solamente les decía, es colectar y almacenar, sino es saber qué especies son las que tenemos ahí, porque si entonces no sería una colección, sino nada más estaríamos amontonando el material. De ahí la importancia. Y pues en la actualidad pues ya tenemos otras herramientas por las cuales podemos identificar a los insectos, y esas son con métodos moleculares. De ahí que nosotros, una vez que hemos determinado el material con taxonomía, morfología, lo enviamos a biología molecular y ahí hacen su determinación a nivel molecular.
En sus inicios todo el mundo pensó, bueno, la taxonomía clásica ya la vamos a hacer a un lado porque ya llegó métodos moleculares que nada más con quitarle una patita o el insecto completo y nos va a decir la biología molecular qué especie es. No funciona así. Si esta biología molecular en sus bases de datos no tiene la información de insecto, no nos va a decir qué especie es. Entonces, esta metodología o estos métodos moleculares, como son de recién años, no tiene toda la información subida en esa nube. Entonces, nosotros hemos tenido que subir mucha información de ese material, porque si nosotros no le decimos a quien va a hacer la extracción, se trata de este insecto del género tal, si no existe esa información en la nube, nos va a decir sí, efectivamente es un insecto y tal vez nos diga el orden o la familia. Hasta ahí llegará la información. ¿Por qué? Porque no le estamos dando una información más detallada. Y si entre más fina se la demos, es más fácil que ellos puedan cotejar esa información y digan sí existe o no existe. Y si existe, te confirman la identificación del material que se hizo con cuestiones morfológicas. Otro de los objetivos es la exploración de ecosistemas agrícolas y silvestres para la recolecta de entomofauna de importancia agrícola. Recordemos que en un agroecosistema no solamente ahí viven los insectos, sino que vienen de algún lugar, y de ese lugar, bueno, pues de las áreas aledañas. Ahí muchas veces sirve de reservorios para muchas especies mientras esperan que el cultivo vaya creciendo. Desarrollar un catálogo electrónico de las especies contenidas en la colección, porque no sé si alguno de ustedes por pura casualidad haya querido ingresar a uno de los museos a nivel internacional. Ya muchos de ellos están subiendo toda su información a la red. ¿Para qué? Para que sea más fácil que puedan consultar ese material. El que esté interesado puede ingresar a esa base de datos, y nosotros pues queremos hacer lo propio con esta colección. Generar bases para el desarrollo de tecnología para el control biológico de plagas. ¿Por qué? Porque si no conocemos el nombre del organismo benéfico o de la plaga, estamos cerrados a la información. Si ustedes ponen en el buscador insecto verde, les va a salir 1 millón de insectos verdes. Pero si le ponemos es de la familia tal y del género tal, entonces se va reduciendo la información. Pero si le ponemos la especie, se reduce más la información y de ahí sabremos qué es lo que se sabe de ese insecto y qué es lo que falta por conocer. De ahí la importancia de conocer el nombre exacto de esa especie, porque a lo largo de la historia se han hecho programas y se han perdido millones de pesos y de tiempo al identificar mal a una plaga y quererla combatir con algunos organismos que muchas veces los traemos de fuera. Entonces, últimamente, pues ya también se están restringiendo la entrada de muchos organismos benéficos exóticos al país. ¿Por qué? Porque no sabemos que puedan desplazar a otras especies nativas que tenemos en nuestro país, e incluso a lo mejor tendremos aquí el enemigo natural, pero no desconocemos, ¿no? Entonces, debemos de conocer bien exactamente cuál es el nombre de esa plaga o de ese insecto benéfico para poder proseguir con su control. De ahí que la taxonomía es la generación base para el siguiente, para los paquetes tecnológicos que se van después desarrollando. Y bueno, difundir la información generada en la CIE, es decir, pues aquí la información que se genera, pues difundirla a través de artículos científicos en congresos o bueno, así como charlas, dando charlas como las que ahorita les estoy dando. Y bueno, en resumidas cuentas, son las actividades que realizamos aquí en la colección. Vamos a algún agroecosistema, hacemos exploración, ya sea con colecta directa o indirecta por medio de trampas. Llegamos al laboratorio, hacemos la separación del mismo, después determinamos y catalogamos. Y como les mencionaba, una vez que nosotros tenemos esa lista de insectos benéficos que se encontró en ese cultivo, pues
da pie a que sea generación de conocimiento base, porque digamos, nos dicen trabajen buscando enemigos naturales de esta plaga. Nosotros buscamos los enemigos naturales, damos una lista a los compañeros del laboratorio de insectos entomófagos y ellos ya harán las pruebas correspondientes como capacidad de depredación, ciclos de vida, etc. Ellos es esa parte la que hacen, y bueno, de toda esa lista pues ellos ya dirán, bueno, el insecto que mejor depreda o controla las poblaciones de esta plaga pues es fulano de tal. De ahí que ya sale como un desarrollo de paquete tecnológico para el control biológico. Nosotros aquí en la colección, y bueno, en general el centro trabaja por medio de proyectos que el gobierno nos dice, bueno, pues ahora van a trabajar sobre tal cultivo porque hay cierta plaga, ¿no? Entonces ellos nos van dirigiendo hacia qué es lo que debemos o hacia dónde debemos estar estudiando. En este caso, este año estamos trabajando en el arroz y estamos buscando los depredadores y parasitoides que se encuentran en el cultivo. Y bueno, como les mencionaba, también trabajamos con otras instituciones a la par. Por ejemplo, la doctora Beatriz fue invitada a colaborar con una universidad de Brasil, porque pues ya ellos ya habían colectado durante varios años material y querían saber qué especies de encíptidos se encuentran en ese país. Ellos reunieron a varios especialistas a nivel mundial pues para que trabajen su material. Y también se está trabajando con la UNAM. Hay un grupo también de investigadores que colectó sobre bosque tropical caducifolio durante 15 años, y bueno, pues también quiere saber qué insectos son los que se encuentran en este tipo de ecosistema. En este caso pues está trabajando con avispas parasitoides y con coccinelios. Y bueno, otra de las actividades que realizamos aquí en la colección pues es recibimos estudiantes de servicio social, de prácticas profesionales, etcétera. Y bueno, pues muchos de ellos pues al terminar esto pues les interesa y quieren continuar con una tesis. Ahorita tenemos un chico que está desarrollando su tesis, insectos plaga y depredadores presentes en cultivo del arroz. La colección nosotros la dividimos en dos: colección en seco y colección en líquido. Colección en seco es como los insectos que ya vemos en las cajas, ya montados y etiquetados. Y colección en líquido son los insectos que provienen de trampas que nosotros hemos colocado y que normalmente las preservamos en alcohol al 70%. Estas son colocados en congeladores para evitar la evaporización del alcohol. Por ejemplo, en este refrigerador tenemos una colecta de 1 año en cultivo de caña. Ahí nos ayudó el Comité de Sanidad Vegetal de Puebla y nos envió todo el material. Aquí nosotros tuvimos que limpiarlo y todo este material ya está separado, al menos a nivel de orden, y otros a nivel de familia. Una vez que está separado, pues ya cada quien elige el grupo que está trabajando y pues ya continúa con su trabajo. El resto del material, como ya está colectado, lo vamos a enviar con especialistas pues, para saber qué otras especies son las que podemos encontrar en el cultivo de caña, pues ya que está el material colectado. Les hablaba de una base de datos electrónica. Más o menos esto es lo que nosotros queremos presentar en esta base de datos electrónica, que vaya acompañado de una fotografía del ejemplar y toda su información taxonómica. Aparte de ella, bueno, pues los huéspedes, en este caso que es un parasitoide, los huéspedes, en qué cultivos se encuentran, sus hospederos, etcétera, cualquier otra información que tengamos. Y también queremos que vaya acompañada de una pequeña diagnosis por si alguno que esté interesado en estos organismos pues pueda revisar si el organismo que tiene sea esta especie. Y para ello pues necesitamos tomar buenas fotografías que no solamente sean bonitas a la vista, sino que nos represente caracteres importantes para determinar esa especie. Para ello la colección tiene
una cámara que está unida al microscopio, que es ese recuadro azul. Ahí se encuentra esa cámara. Esa cámara, ¿qué tiene de especial? Bueno, pues si ustedes toman una fotografía con cualquier cámara, hasta de su celular, pues van a tener que enfocar una parte u otra, porque no pueden enfocar a todo el organismo completo. Lo que nos ayuda con esta cámara es, bueno, pues queremos fotografiar al organismo completo, digamos, un insecto, un parasitoide, y pues la antena se encuentra en un nivel y la patita se encuentra en otro nivel. Entonces, lo que le decimos a esta cámara, queremos que tomen la foto de la antena y la patita. Y nos dice, bueno, son 100, 150 fotos, ok. Le decimos que sí y empieza a tomar varias fotos en vertical. Y después con un programa apila todas esas fotos y nos presenta este tipo de fotos. Bueno, ahorita no la podemos ver bien porque hay un poco de luz, pero en el caso de crisópidos es importante observar la coloración en el pronoto, que sería el cuello en nosotros, y las marcas que presentan en las antenas y la coloración de las antenas. Eso es lo que les mencionaba, no es solamente tomar fotos bonitas, sino que nos represente caracteres importantes para reconocer el género o inclusive la especie. También tomamos fotografías del ejemplar completo y si se darán cuenta ya cambiamos. Este es otro organismo, este es del género Chrysoperla. No presenta coloración aquí, y si la presenta pues es más o menos grisácea. Si se dan cuenta, las antenas cambiaron de coloración. Ese es otro organismo en vista general. Y vean, el patrón de coloración en Chrysopide es importante. De ahí que se deben de tomar unas fotografías que representen eso. Y bueno, hay crisópidos verdes, la mayoría, pero también hay crisópidos de color café, que muchas veces se confunde con la familia Hemerodidae. Y bueno, también hay fotografías de vista frontal, porque es importante en Chrysopide la coloración que presentan las gemas. De ahí la importancia de tomar una buena fotografía. Ahorita les voy a mostrar una serie de fotos de parasitoides. Si se dan cuenta, la escala, este parasitoide mide más o menos 1 milímetro o un poquito menos. Y con esta fotografía pues nos permite ver todos los detalles, las formas, si tiene pelos, no tiene pelos, la forma de la antena, si tiene patrones de coloración en las alas, que a simple vista pues nosotros no vemos nada. Si lo vemos, nada más vemos un punto ahí montado en un triángulo. Vean, la diversidad de la familia Encyrtidae es increíble, y hasta se toman fotos tan cercanas que parecieran que tienen escamas. Estos son los sírfidos, las moscas de las flores, que cuando son larvas son buenos depredadores. Incluso ellos son los primeros que localizan las poblaciones pequeñas de áfidos. ¿Por qué? Porque ellos quieren dejarle a su descendencia seguridad alimenticia, ¿no? Entonces ellos son los primeros que encuentran estas poblaciones, y después empiezan a llegar otros organismos benéficos. Y bueno, en estado adulto son importantes porque como son moscas tienen muchos pelos y ellos se alimentan de néctar y de polen, entonces son buenos polinizadores. Incluso hay algunas especies que se utilizan en Europa en invernadero como polinizadores, y se parecen mucho a las abejas. En este caso, si alguien que no conozca un sírfido, pues dice esto es una abeja, pero en realidad es un sírfido. ¿Por qué? Porque pues primero presenta solamente un par de alas, y las abejas presentan 2 pares de alas, ¿no? Y también la forma de la boca, etcétera. Ese es otro sírfido. Y como les mencionaba, tomar fotografías que nos muestren caracteres importantes para saber de qué organismo estamos hablando. ¿Alguien me podría decir esta fotografía qué insecto es? Es un escarabajo. La familia Scarabaeidae, la característica es la antena en forma de mazo,
y la división en el ojo que existe. Y esta es la estructura bucal, eso es a lo que me refiero, tomar fotografías que nos den caracteres y que nos dé información de qué insecto es el que nosotros estamos observando. Estos son catarinas, que no solamente existe la catarina roja con puntitos negros, sino hay una diversidad enorme. Y entre ellas, vean, hay diferentes tamaños, incluso las catarinas más pequeñas son las que se ha visto que son mejores depredadoras. Y bueno, a la hora de determinar a nivel de especie es importante hacer disección del abdomen y de las estructuras genitales, porque es la que nos da mayor información. Ahí se ve una diferencia entre una especie y otra. En hembras casi no se observa esta diferencia porque la esclerotización es muy ligera y es un poquito difícil de ver. Vean, hay una diversidad de coccinelidos. Y bueno, estos son insectos que nosotros le tomamos fotos, nada más como para tener de muestra. Ese, por ejemplo, es una larva de sírfidos, pareciera una babosa, pero es un sírfido. Y bueno, también tomamos fotos de emergencia de parasitoides, de algunas plagas, y en este caso el parasitoide se encuentra aquí y su cabeza se encuentra dentro de su hospedero. Ellos, al ya no caber dentro de su hospedero, hacen una bolsa quitinosa para seguirse alimentando, termina su desarrollo y cuando ya vaya a salir el adulto, muere el hospedero y emerge el adulto. Y bueno, pues algunas otras fotos, la foto de la larva carga basura y bueno, pues los insectos benéficos también tienen a sus depredadores. Eso sería todo, porque ya me están corriendo, entonces no sé si tengan alguna pregunta.